Bienvenidos y bienvenidas al encuentro de cada Erev Shabbat Kodesh, en un Shabbat muy singular en el cual tendremos el zehut de comenzar nuevamente el escenario eh, de un Humash de Sefer Shemot en este caso, y todo lo que conlleva eventualmente el adentrarnos en todo lo que es este maravilloso mundo que nos ofrece la Sagrada Torah. Bienvenidos entonces a este Sheur en el cual continuamos esta tarea tan impactante, a mi humilde entender, que construyó el Rav Shlomo Wolbe en todo el mundo del pensamiento judío, eventualmente, y fundamentalmente en el área del Musar, de lo que representa eventualmente la moral, la ética. Estamos estudiando los fundamentos del trabajo moral. Hablábamos la semana pasada que obviamente todo ese mundo que para la Buda Musarí, esto que nosotros nos empeñamos en tratar de llevar adelante una vida necesariamente que contemple valores éticos y morales, no nos debería conducir al orgullo, sino por el contrario, trabajar mucho esa corrección de la persona y no sentir que lo que hace lo viene a diferenciar, lo viene a poner en un lugar diferencial de todo lo que representa el mundo activo de las mitzvot. Y por eso hoy, en este cuarto capítulo que inauguramos, en este previa de Shabbat, habla de un título subyugante y que se llama Ma'asim Ketanim. Quiere decir, Ma'asim, acciones que sean pequeñas realmente, significativamente pequeñas. Dice, yo los invito ahora a que nos aproximemos, que nos acerquemos al primero a la primera de las bases de lo que es la Abodá, el servir al Todopoderoso. ¿Cómo podemos eventualmente alcanzar esa tarea, ese servicio ante Dios y a la vez poder esquivar, quiere decir no ingresar, no dar lugar también a esa fuerza de la rebeldía que, como estudiamos en los distintos Erev Shabbat anteriores, nace también en el seno de la persona como un elemento cotidiano y contundente también. Nuestro Jajamim, dice Rab Wolbe, a través de el Bet Midrash de nuestro maestro Rabino de Salán, que en paz descanse, nos enseñaron a nosotros los valores de las pequeñas acciones, Ma'asim Ketanim, el valor de las pequeñas acciones. Y entonces dice, Arei Hazal Barur Milalu, dice, nuestros sabios de bendita memoria lo han expresado en forma muy simple. Y cita ante todo el Pirkei Avot, en su capítulo segundo, Heve Zair be mitzvah kala kebahamura. Tienes que ser muy cuidadoso, decían los Jajamim en el Tratado de Principios, cómo te comportas y cómo te conduces con una mitzvah kala, aquellas mitzvot que parecen ser leves, fáciles de hacer, como aquellas otras que se llaman hamura, aquellas que para su cumplimiento se requiere obviamente un peso importante de acción, quiere decir son realmente contundentes y fuertes, pesadas. Shein Atayodea, Matan Seharan Shel Mitzvot. ¿Por qué tengo que tener la precaución? Porque tú no sabes, explican los Jajamim, cuál es el Matan Seharan. Tú desconoces absolutamente cuál es la recompensa de las mitzvot. Así avanza en una segunda interpretación de los versículos, ve allá, ¿qué
¿Qué quiere decir? Y será por cuanto vosotros habréis de escuchar. Se refiere a las mitzvot de Hashem. Sabemos todos que esta perashá pertenece al Humash de Barim y se llama Perashat Aikev. Entonces, lo que llama la atención es la palabra Aikev. Y Akev no solamente quiere decir una expresión a nivel lingüístico por cuanto, sino que también Akev significa el talón, la última parte de nuestro cuerpo y parte posterior de nuestro cuerpo. Y entonces esta interpretación del versículo, y será por cuanto vosotros escuchareis mis mitzvot, Ze she'amar HaKatuv, y esto es lo que ha escrito el rey David en su libro de Teilim, Lama irá bimei ra. ¿Por qué de temer en los días que son días malos? Días en donde obviamente toda la realidad del ser humano se ve controvertida, no son esos días que nos sale tanto el sol a nosotros. Lama irá bimei ra. ¿Por qué de temer en esos días de mal? Avon, Akevai, Yesubeni. El pecado de mis akevim, de mis talones, me está rodeando. ¿Qué quiere decir? El pecado de mis talones. ¿Cuál es el pecado de los talones? El talón en el judaísmo no es la, la debilidad como en los griegos, el talón de Aquiles. El talón es aquello que le da el hombre a la fortaleza de Jacob de poder enfrentar a Esav. Pero por eso se llama Jacob, ¿verdad? Pero, ¿qué quiso decir David a Melech cuando escribe en su Teilim? ¿Por qué de temer en los días de mal? Porque esos días los tenemos todos, ¿cierto? Entonces dice a continuación, Avon Akevai Yesuten, el pecado, que es un pecado alevoso, en este caso adrede, a propósito, ese es el sentido de Avon, no es un het, un pecado involuntario, sino que esto lo hice a conciencia. El pecado de mis talones, perdón que traduzco literalmente, y eso ven, me está rodeando. Entonces dice el Midrash, Amar David, Ribono Shel Olam, dijo David delante de Dios, soberano del universo, yo no tengo miedo, no tengo ningún temor de las mitzvot hamurot que hay en la Torah, de esas mitzvot que componen el arco de aquellos preceptos complejos para su cumplimiento, mipnei shehem hamurot, pero porque son complejas, no tengo miedo de ellas. Pero yo tengo miedo, sí, de las mitzvot leves, livianas, fáciles, comillas, de sobrellevar. Shema abarti alehem, porque tal vez las he transgredido, porque ellas son precisamente livianas, son leves. Y tú has dicho, Hevez ir, citando el Midrash, tú has establecido boca de nuestros sabios, ¿no? En el Pirkei Avot, para que vean la autoridad de los sabios equiparados aquí a la palabra divina, y tú has dicho, tienes que ser cuidadoso con una mitzvah leve como con una mitzvah difícil de su cumplimiento, Hamurá, y por eso dice, ve allá, Aekev Tishbeu, y será por cuanto me habréis de escuchar. ¿Qué quiere decir el Aekev? Rashi explica, mitzvot she'adam dash be'akevo. Dice, son las mitzvot que la persona suele aplastar con su talón. ¿Qué quiere decir? Obviamente son aquellas cosas que desmerezco su valor, aquellas cosas que digo, esta mitzvah no es para, yo tengo que cumplir mitzvot que sean importantes porque eso me va a llevar a mí a ser un yehudí, no solamente practicante, sino también un yehudí que observe la ley y que trate, obviamente, de buscar, como el Rab Volve hablaba, acerca de los hombres que eligen solamente hacer jumbrot en su vida, que no está mal, por supuesto, no lo critica, lo que uno dice, ¿por qué buscar irnos más allá del cumplimiento? Cuando uno sabe que para el cumplimiento hay también un lineamiento determinado. Aquí estamos hablando de que la persona tenía miedo, David Amelech tenía miedo, que por a veces
por esa cuestión de privilegiar unos preceptos sobre otros, las mitzvot más leves, obviamente, las dejaba de lado o las pisaba con su talón. Y después nos dice el Midrash, Marrab tu beja, dice, cuán grande es tu bondad, Asher tzafanta lideja, que tenés oculta para tus temerosos, dice el Midrash, Ze seharan shel mitzvot kalu. Nada más y nada menos se refiere que ese tesoro que tiene Dios guardado para la persona es la recompensa por las mitzvot que sean livianas. Para que ustedes entiendan, de todas las mitzvot, hay dos que son hamurot, eventualmente, por lo menos en la definición clásica de los hajamim. Una se llama la mitzvah de kibbutz avbayim, ante todo, la mitzvah de honrar al padre y a la madre, ¿no es cierto? Y que en última instancia es una mitzvah hamurá, porque es una mitzvah realmente que tiene un peso realmente impactante desde el punto de vista eh, 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 formal. Y esa mitzvah tiene, comillas, una recompensa. Levanta Arihun Yameja, levanta Arihun Yameja, para que se prolonguen tus días. Pero hay otra mitzvah equiparada con esa mitzvah hamurá, que es una mitzvah kala, para que ustedes entiendan la diferencia entre la hamurá, honrar al padre y a la madre, en vida y después de la vida, y la mitzvah kala. La mitzvah kala, ¿cuál es? Se llaman Kana Tzipor, el Kena Tzipor. Quiere decir cuando la persona circunstancialmente encuentra un nido de pájaros en el camino por su jardín, por su casa, por su campo, no en la ventana de su casa, y entonces se encuentra a un pájaro con sus pichones o con los huevos empollándolo. Y es una mitzvah que la persona tome a los pichones, tome los huevos si quiere, pero que no quede prisionero de la mamá. Eso es Kenat Tzipor, liberar a la madre y poder tomar las crías para con uno. Y esa es una mitzvah casual, no es una mitzvah que yo he de buscar para cumplirla, es una mitzvah que eventualmente voy a poder cumplirla en la medida que se me presente esa mitzvah. Por eso insisto, no es una cuestión que se me presente la mitzvah en el balcón de mi casa y entonces yo pueda cumplir con Shiluah Haken. Shiluah Haken significa enviar el nido. Enviar el nido quiere decir liberar a la madre y poder quedarme con el nido, los pichones. Entonces ahí están lo que dice el Midrash Tanjumá con respecto a otro de los versículos que nos dice el Teilim, Marrab tu beja, asher tzafanta lideeja, que has ocultado para tus temerosos. Aquello que está tzafún, oculto para todos los temerosos de Dios, es nada más y nada menos la recompensa, dice el Midrash, por las mitzvot kalot, las mitzvot que son leves justamente en su cumplimiento. Vuelve nuevamente el Rashi a decir, Veaya Ekev Tishmeum, como les explicaba, por cuanto habréis de escuchar, son las mitzvot leves que la persona suele pisotear, ¿no es cierto? Con sus talones, Tishmeum, habréis de escuchar, Beshamar, Hashem lo queja, lejaita Gesed. Entonces acá Hu guardará para ti su bondad. Quiere decir, dice Rashi, al principio de Pereshat Ekev, en el libro de Devarim, Hashem cuidará para ti todas sus promesas. Y la última cita que Ram Volve nos pone aquí para comprender este mundo de las acciones. Amar Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, Mai dichtiv avon akevay yeshuveni. ¿Qué es lo que quiso decir con David Amelech cuando dijo el pecado de mis talones me está rodeando? Abonoche Adam dash beakevav. Se refiere a todos los pecados que tienen cierta gravedad en su comisión. Quiere decir, son transgresiones que se consideran abón. Y cuando hablamos de abón, estamos hablando de un nivel que no es el involuntario, sino que es el nivel ya con plena voluntad y conciencia. Entonces dice, esos abonot que la persona suele pisotear con sus talones en este mundo, me subim lo le yomadin. Hacen su reconversión, su circuito, todo aquello que yo desprecié aquí, descarté en este mundo,
volverán a mí, dice de acuerdo a la Gemara de Abodá Zará, de idolatría, que acontecerán en el Yom Hadin, en el día del juicio. Rabolve, después de estas citas, nos dice: Be'olam Za'ir anu motzeim et atzmenu kan. Nos encontramos en un mundo muy pequeño. Za'ir es un mundo muy pequeño. Aquí nos encontramos en todo lo que responde o respecta a la recompensa y el castigo. No estamos en condiciones a veces de poder comprender cada uno de esos aspectos porque estamos viviendo en un mundo muy limitado. Pero hay algo que resulta realmente excepcional. Nosotros estamos tan acostumbrados a engrandecer y a enaltecer el mundo de la Torá y de las mitzvot, y cuando nosotros alcanzamos el mundo de las acciones, todo depende de Ma'asim Ketanim precisamente. Todo depende de las acciones que son pequeñitas. Curioso. Esa es la maravilla, eso es lo excepcional, dice Rabbol. Estamos siempre queriendo engrandecer y enaltecer el mundo de la Torah y las mitzvot. Y que cuando llegamos, repito, al mundo de los Ma'asim, todo depende de Ma'asim Ketanim. Mamás de cosas pequeñitas que yo haga. Pero esta es la verdadera sabiduría de cómo se construye, de cómo se edifica un ser humano. También el mundo grande no se construye de bloques gigantes, sino de átomos tan ínfimos, que incluso mi ojo dice, no los puede distinguir. Qué bonita imagen. Y nuestro cuerpo, dice Revolve, está compuesto de células que solamente a través del microscopio, que puede incrementarlo 100 veces, 1000 veces o 100.000 veces, es que podemos ver esas células. Así también la construcción espiritual del ser humano. El ser humano está compuesto de ma'asim, de acciones que el hombre suele pisotear con sus talones, ya sea para bien o para mejor. O sea que hay cosas que desechamos, básicamente. Y todo esto, dice Rav, lo estamos tratando de transmitir, de enseñar, para que todo esto pueda producir verdaderamente una, una revolución dentro nuestro, en nuestro pensamiento. Dice, como sabemos, la persona siempre quiere corregir el mundo y piensa sobre un método que puede ser un método abarcativo que lo contenga todo. O tal vez a través de una organización mundial por la paz o la Organización Mundial por la Justicia. La persona que quiere corregirse a sí mismo piensa también sobre obras impactantes que tiene que hacer, mamash ma'asim gedolim, acciones realmente manifiestamente grandes, importantes, gigantes de bondad o de santidad. Pero acciones que sean pequeñitas, que en general no causan ningún peso, ni son pesadas para ninguna persona, ¿qué me pueden proponer? ¿Qué completitud, qué integridad me pueden ellas proponer para que pueda yo crecer como persona? Sin embargo, advierte Revolve, hay algo importante. La verdad es así. Precisamente
De las pequeñas acciones, de las pequeñas cosas se construye el ser humano. Y vamos a tomar una mirada de todo esto, un ejemplo de la sabiduría de la medicina. Dice, qué interesante lo que va a explicar. Dice, la dosis de un medicamento que puede curar como medicamento único es una dosis mínima, tal vez en miligramos. Si ese medicamento contendría una cantidad muchísimo más grande, tal vez no curaría, sino que produciría daño en el ser humano en vez de curarlo. Y tal vez inclusive podría ser la causa de su, Dios no lo permita, de su muerte. Por lo tanto, han encontrado los jajamim, los sabios de la medicina, que algunos venenos determinados en una cantidad mayor son nocivos y producen la muerte, porque envenenan. Pero si ese mismo veneno, escribe Ravolve, mucho antes de que se haya descubierto en el mundo, lo escribió todo esto, ¿cómo se llamaba? El veneno de las serpientes, bueno, ya me voy a acordar, citoxina, ¿no? No me acuerdo el nombre en este momento. Ese veneno que se sacaba de la serpiente, por ejemplo, no lo dice él, lo digo yo, que se lo da en una cantidad pequeña, puede llegar a tener un beneficio a nivel curativo. Y entonces dice, ¿vieron? A veces, no a veces, todas las dosis médicas son en miligramos. ¿Cómo se llamaba? ¿Neurotoxina? No, no es la neurotoxina. Es algo que se utilizó para el cáncer en su momento y que dio algunos resultados. No me acuerdo en este momento, lo voy a buscar. Entonces dice el Rab, así es como actúa eventualmente. Así es como actúa el maasé, la acción, todo lo que nosotros nos propongamos hacer en Abodá Bamidut, en toda esta tarea que impulsamos para poder actuar. No es antiofídico. No, después yo les voy a decir de qué se trata. Se trataba de, antiofídico es el suero o la toxina antiofídica contra la picazón de la víbora. No, estamos hablando que del veneno de la víbora, crotoxina, eso es, Ana. Gracias. La crotoxina, mamás se descubrió, estoy hablando hace 20 años, o más, muchísimo más, 40 años tal vez, se descubrió que la crotoxina tenía efectos benéficos en el tratamiento del cáncer de hematocrita. Pero bueno, no siempre las cosas se dan. Pero aquí vieron como un efecto que es nocivo puede tener un efecto medicamentosamente curativo. Y por eso decían, así pasa también en el mundo de nuestras acciones, como cuando queremos trabajar nosotros sobre todo el mundo de nuestras mitos, sobre todas nuestras cualidades o defectos. Y sobre esto es lo que expresó el profeta. Dice el profeta Zeharia, el anteúltimo profeta de todo nuestro Tanaj, Kimi baz leyom ketanut. ¿Quién habrá de despreciar? ¿Quién será el que desprecie Yom Ketanut? El día de la pequeñez, el día de las cosas pequeñas. De Pasuk Gomer, Ene Hashem Hema, Meshotetim Bechol Haaretz. Y ese es el pasuk que termina diciendo, los ojos de Dios son ellos que están merodeando en toda la tierra. Esa figura que los ojos de Dios están merodeando por toda la tierra, dice, Einame Basot Dabar Katam Baruchani. Esos ojos de Dios que merodean por toda la tierra todo el tiempo, todos los días, en todo momento, esos ojos del Kadosh Barujú, entiende, el Midrash dice, no desprecian
ni no toman en cuenta algo pequeño en la rujanía, en la espiritualidad. Y por lo tanto, si Akadosh Baruj Hu no rechaza ni desprecia, aunque sea la manifestación mínima en tu nivel de espiritualidad, entonces ustedes tampoco, cuanto más razón, habréis de despreciar Maaseh Katan, una acción que sea ínfima y que consideremos a veces sin importancia. Sería suficiente, dice Rab Wolbe, con que aprendamos esto para nosotros mismos y este tema en particular de esa forma. Pero nosotros tenemos algo más y mucho más trascendente, tal vez gadol, grande, en los ma'asim aktanim. Estamos hablando de las pequeñas acciones. Las acciones pequeñas, dice Rab Wolbe, no suelen despertar en nosotros la fuerza del rebelarnos, de la rebeldía. Toda aquella persona que decide asumir consigo mismo algo muy, muy grande, algo que resulta muy pesado sobre sí, quiere decir difícil de sobrellevar, en el correr de los días, esa persona sentirá, pero sentirá exactamente la fuerza de la rebelión, de la rebeldía, que intenta apoderarse de él y hacer que la persona se rinda ante eso. Tire la toalla, como se dice en el lenguaje boxístico. Pero una acción pequeña que a ti no te resulta para nada una carga, no resulta para nada pesada, no va a despertar jamás en ti esa fuerza que naturalmente ofrece la vida, que es la rebeldía. Y si sabes qué, lector, yo sobre esto tengo algo concreto, como si fuera un dibujo concreto para mostrar. Después de la guerra de Yom Kippurim, cuenta Rab Wolbe, después de la guerra de Yom Kippurim, 1973, hoy a la mañana hablamos justamente en el Sheur del Bet Midrash. Después de la guerra de Yom Kippurim, volé a Egipto. Rab Wolbe. Cuando el avión llegó al ámbito de Mitzrayim, de Egipto, vi que manmich meod, quiere decir, disminuía su marcha mucho. Mamash kama metri me a la carga. Sentía que eventualmente esto lo hizo algunos metros por encima de la tierra. Lo que pensé en ese momento es que tal vez algo se alteró y entonces había un problema en los motores. Y entonces pregunté en el lugar, pregunté al Dayal, a la azafata, qué había pasado. Me dijeron a mí que nosotros ahora estamos en el ámbito del radar egipcio. Y no es bueno que él discierna un avión judío. Y por lo tanto, él bajaba su nivel de altura de la altura del radar. Porque el radar distingue solamente si el avión vuela por encima de el nivel del radar. Interesante. Ubematos atas mitajas, pero un avión que vuela por debajo del nivel del radar no lo habrá de distinguir. Y eso es el gráfico que yo me hice para mí mismo. La fuerza de la rebeldía en el ser humano, esa fuerza tiene un radar. Y también distingue solamente las acciones que están por encima de su altura. Pero las acciones pequeñas, diminutas, que están por debajo del radar, el radar no las puede distinguir. Interesante. Qué fuerza que tiene Rab Wolbe para decir, mira, hay algo permanente, ¿no?, en este mundo.
Y esta es la base, la esencia primera de todo lo que es esta tarea moral, ética que nosotros nos proponemos a lo largo de la vida. No debemos ocuparnos de ninguna forma en maasim, en acciones que vengan a ser muy pesadas sobre nosotros. Tomar decisiones de hacer algo que finalmente vamos a hacer que nazca, que las cosas tienen altísimo vuelo y el radar las va a ver y la fuerza de rebeldía de la persona dirá, no puedo con esto. Qué interesante, ¿no? O sea, a veces, claro, uno siempre se propone el máximo, no me cabe ninguna duda. Y se propone el máximo dejando a expensas las otras cosas que podrían, expresándose en lo mínimo, una tarea singular. Pero siempre la persona es maximalista. Y maximalista es llevar Maasim Gedolim. Pero después eso uno siente el peso. Cuando uno siente el peso, dice, la verdad es que no puedo con esto. No nos pasó nunca. Nos pasa cotidianamente. Nos pasa. Aquí también, desde este lugar que estoy hablando. A veces uno toma una responsabilidad y se da cuenta que esa responsabilidad que tiene que ver con el mundo de las mitzvot es insostenible y resulta pesada. Y entonces, ¿qué hace la persona? Bueno, se rebela contra ello, nace ese espíritu de rebeldía y la deja. Dice, toda la orientación práctica que vamos a proponernos en los próximos capítulos con favor de Dios, todo lo que van a escuchar de mí, dice Rapolve, va a ser en Maasim Ketanim, en tareas, en obras, en acciones pequeñas. Y cada uno tendrá que juzgarse por sí mismo cuando algo verdaderamente le resulta pesado e inmediatamente dejarlo. Toda aquella persona que se proponga iniciar con esta tarea, esta abodá musari, esta tarea moral, ética, tiene que preguntarse cómo estas maasim ketanim, estas acciones pequeñas, pueden plantar en la naturaleza de la persona alguna midá, alguna cualidad. Y cuando continúe con esa acción un mes y más, inclusive sabrá de preguntar que esa acción se transformó para él en una rutina y ya no la siente, no, no le encuentra mucho sentido. Y nosotros también en ese momento le vamos a decir a él, la cosa depende para qué objetivo tú te ocupas de estas acciones. Si tu intención era agregar un poquitito más de Frumkeit, ¿se acuerdan, no? Frumkeit es una vida, una conducta religiosa a la Frumkeit Shelo, sobre su vida religiosa, בוודאי שאין להמשך פעולה הזאת לא טעם ולא ריח. Continuar con lo que estás haciendo seguramente no tiene mucho sentido. Porque en panenum muadot, mejor la abodale o frumkeit. Porque, ¿sabes qué? Todo lo que te estoy proponiendo en esta tarea que te habla a ti, a tu interior, no es para agregar religiosidad. Frum es religioso. Mostrarse como que yo aparezca delante del resto en un estado diferencial y que todo el mundo me diga, ah, esa persona es muy religiosa. Si tú piensas que todo lo que estoy haciendo, dice el Rab Volve, es para que tú te muestres así, no es el objetivo. Nosotros estamos hablando aquí de que podamos adquirir una comprensión en todo lo que son los atributos, las cualidades, las virtudes, e inclusive adquirir de esas virtudes en sí mismas para que se transformen en la naturaleza nuestra. No sentir que nos forzamos a ser buenas personas, sino que ser una buena persona es parte de la naturaleza tuya y mía.
Omnam, sin embargo, Bidvarim Ktanim, no, es que yo me estoy ocupando y me llevo la propuesta de ocuparme en pequeñas cosas. Pero también en los Devarim Ketanim, en esas pequeñas cosas diminutas, tal vez, vamos a poder ejercitarnos más y más en la profundidad de tal virtud o de tal atributo en la cual nosotros nos ocupamos y queremos ocuparnos. Pero esto ya pertenece al segundo punto, a la segunda cuestión básica sobre la cual está basada toda tarea moral y ética de la persona y que es el fundamento que viene después, Itlamdut. Itlamdut quiere decir la ejercitación, no la rutina, la ejercitación. Hablaba con mis alumnos en la semana, dentro de una clase, la verdad que salen cosas por sus preguntas importantes, el tema de la tefilá, que tenemos que rezar 3 veces por día, hablando del Shema Israel. Y la verdad es que con respecto a la tefilá, podemos caer en el riesgo de la rutina. Yo no tengo que rezar, yo quiero rezar. La diferencia es, no tengo que hacer minjá o tengo que hacer ardid. Yo quiero hacer minjá, yo quiero hacer ardid. Porque hay una diferencia en el tener como obligación de cualquier forma al querer, a un aspecto volitivo. Y entonces, desde ya, cuando queremos educar a los más pequeños, ahí es el tener, que encierra, por supuesto, un valor moral. Pero si tú como papá o tú como abuelo vas a poder instalar o instilar gota a gota, ¿no? El riego gota a gota para que la planta pueda crecer, que pueda crecer la flor de la emuná, de la fe, entonces primero tenés que, y después, cuando ya he transferido esa fuerza y ya la he instalado y ya mi jardín puede crecer diferente, nace obviamente el quiero. Cuando ya ese niño ahora adolescente o esa niña ahora adolescente no van a tener la obligación de hacer Birkat Hamazon, sino de querer agradecerle a Dios por la comida. Y eso es lo que el Rab dice de Iplamet Yoter Yoter. Es entrenarse más y más y más. Y por eso el entrenamiento, el estudiar, el Iplamet, aprender para poder hacerlo, es el tema que va a venir en nuestro próximo capítulo. Dice, y usted se pregunta mientras tanto, ¿y qué pasa con esa fuerza de la rebeldía? ¿Eso no puede ser corregido? Dice, claro, en el correr de los muchos días, a través de este plano en el cual nosotros vamos a aumentar más y más y más nuestro trabajo personal, cuando logremos despertar en nuestro corazón el amor, la fuerza del amor, el querer, en ese momento ya ese va a ser el tikkun, esa va a ser la corrección de la fuerza de la rebeldía. Rambolve entiende, yo entiendo humildemente, perdón, no el Rambolve, voy a decir algo que tal vez no sea así, que la fuerza de la rebeldía es parte de la naturaleza humana y entonces forma parte nuestra. Bueno, tenemos que vivir con ella. Y yo pienso que esa fuerza de la rebeldía hace que yo trabaje más y más sobre mí, porque hay algo que está pasando en mí que no me permite ser quien quiero ser eventualmente. Porque si me tengo que ir al profeta Yehezkel, en la diáspora de Babilonia, como estamos estudiando con una jabruta en el Bet Midrash, entonces la realidad del pueblo judío en Babilonia en los días del profeta Yehezkel son llamados reiterativamente Beit Meri Emma, una casa de rebeldes. La primera vez que nació el concepto de rebeldía apareció con Moshe Rabén, cuando golpeó la roca 2 veces, para los que se hace recuerda.
Shimuna Hamorim. Escuchadme, no maestros. Morim son que se habían rebelado contra Dios. Meren. Morim es el concepto de Beit Meri. Y aparece el concepto de ese hijo contumaz y rebelde. Quiere decir el Ben Sorer Humoré. Ben Sorer Humoré también se revela contra sus padres, no los escucha. Entonces, de una u otra manera, la rebeldía forma parte de nuestra vida. Y si no existiera la rebeldía, no seríamos nosotros. El hecho de que podamos superar ese instante de rebeldía es el hecho de que nosotros podamos mejorar nuestro approach para el mundo de las midot a partir de esas acciones pequeñas, no más que eso. Pero el hecho de que, no me acuerdo del título, nada más, pues nunca vi esas cosas, pero sí me acuerdo del corazón rebelde. Ese corazón rebelde significa alguien que permanentemente necesita, quiere estar un paso más allá. A veces ese corazón rebelde lo lleva a no discernir lo que tiene delante suyo. Dice el Rab, para terminar, por eso, a partir de ahora, yo los invito a acercarnos, dice, con favor de Dios, a esta abodama asid, a Mesuderet Lefi Ba'adim, a esta tarea concreta que debemos hacer, que la he ordenado de acuerdo a Ba'adim. Ba'ad es una conferencia, Ba'ad es como una temática que se presenta individualmente. El marco y el camino para la boda, Ba'ad, el concepto del Ba'ad, ¿qué significa Ba'ad? Ba'ad es comisión hoy en día, ¿no? Hizo, es así. Las personas que quieren esa boda y que vive entre ellos, hay una convivencia natural entre ellos de Yehasim Tovim y tienen buenas relaciones entre ellos, de manera tal que van a poder a lo largo del tiempo transformarse en buenos amigos justamente. Componentes como el Ba'ad, esa comisión, ese grupo, Umutav Shelo Yurabim Midai. Y lo importante entonces es que conformemos ese grupo, dice Rabolve, y que no seamos muchos. Por ejemplo, de 4 a 15 personas. Y entonces dice, ellos se van a encontrar, está dando la forma actual, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? Nos encontramos una vez por semana y sería bueno que establezcan también para ellos un día de estudio conjunto. O sea, esa vez por semana y separado un día de estudio. Es importante y es deseable también que se ocupen de Maamarim, de artículos de los libros de los Baale a Musar a Jaronim, de los últimos autores de Musar, que hablan precisamente sobre ese mismo tema, que establecieron en él su propia abodá, su propio trabajo. Dice, y el camino deseado es que cada semana Yeshamesh, uno de los integrantes de esa comisión, será el memuné, el encargado de ese grupo, de acuerdo a un sorteo. Y el encargado pregunta cada día todo Javer im uasa ula. Esto es como un grupo de autoayuda, fantástico, ¿no? Pero es un grupo de autoayuda en crecimiento, ¿no? Hoy que se habla tanto de coaching y todo esto, es fantástico, Ramón. Entonces dice, y entonces cada uno habrá de preguntar si lo que han establecido para hacer y cómo logró esa persona superar eso que se intentó hacer. Después dice de completar una semana, él entonces le entrega al Rosh Abad, a la cabeza visible de ese grupo, cómo cumplieron y tuvieron éxito los Javerim en sus respectivas tareas. Y de acuerdo a esto se va a decidir, o decidirá la cabeza de ese grupo, si continuar con la cosa que con la meta que se habían establecido, o si todavía no han tenido éxito en alguna acción particular, o para poder
fortalecer la cosa hasta que todo el mundo pueda tener eventualmente un sentimiento de que ya han logrado ese aspecto. Dice, si el informe muestra que los distintos Javerim tienen ciertas dificultades para poder hacer lo que han establecido como meta o que la cosa es demasiado pesada sobre ellos, entonces van a tener que modificar esa tarea que han emprendido con algo mucho más leve. Haklal ba'avodah zo hu, dice la regla general que tiene este emprendimiento es que de ninguna manera lo que van a hacer no sea una cosa demasiado pesada sobre sus integrantes. Si los Javerim, si todo ese grupo social han tenido la posibilidad de superarlo y ya ahora también se han acostumbrado a esa acción y entonces deben adelantarse, deben progresar hacia el Ba'ad Abba, a la próxima meta, al próximo Ba'ad, ¿no? Como será explicado en nuestro libro. Podemos encontrarnos una semana para estudiar, de estudio conjunto, y también para hablar cómo está nuestra nuestra tarea personal. Y en la segunda semana, con el Rosh Hashanah, se pueden encontrar con él, cabeza de ese grupo, para tratar de hablar sobre la continuidad y cómo fortalecerse. Lo más importante es que fijemos un tema único para poder trabajar sobre él a lo largo de por lo menos 6 meses, medio año. Pero no pajot, no menos de 3 meses. Hay que darse tiempo, parece decirnos el Rabbol. Y si es imposible que el memuné, que el encargado, se comunique cada día y día con los integrantes de ese grupo, que no son muchos, son 4 a 15, porque todavía no se encuentran en una yeshiva, quiere decir una reunión grupal, en el Beta Knesset o que no tienen teléfonos, entonces no hay necesidad de que se nombren encargados. Entonces lo que se necesita cada uno y uno de estos integrantes es brindar por lo menos un balance propio sobre las acciones en el momento que el Baal, ese grupo, se reúne con el Rosh Hashanah, con el jefe, con el que dirige esa comisión. Y ese Duaj, esa evaluación, tiene que ser lo más exacta de acuerdo a la posibilidad. La primera vez que ustedes escuchan aquí cómo Rad Volve, Zatzal, nos dedica una acción práctica. Ustedes vieron, este libro tiene esa particularidad. Tiene no solamente la teoría, porque en el mundo de la ética y del Musar se necesita por sobre todas las cosas ese concepto de practicidad. Y aquí lo tienen a Radbol hablándonos de todo lo que representa muy bien cómo hacemos estos grupos que parecen a primera fase, ¿no?, de autoayuda lejos de nosotros. Está muy bien que haya autoayuda, a mí me parece fantástico y recuerdo, perdón que me estoy extendiendo un poco más, recuerdo, bueno, todo lo que durante 20 años casi eh, eh, nuestra institución en Argentina, que no pudo sobrevivir a la lamentable supervivencia económica en Argentina, que se llamaba MAOR, Retorno a la Vida, y que tuvo que ver fundamentalmente eh, con todo el tema de las adicciones. Y bueno, ahí sentíamos verdaderamente que eran los grupos de autoayuda. Y lo que el RAP propone aquí, lejos de un grupo de autoayuda, porque no es algo, eh, eh, en este caso, que requiere un resultado, este grupo requiere el resultado primario de saber orientarse para poder trabajar sobre aquellos aspectos que moralmente, éticamente, nosotros vamos a querer mejorar de nuestras vidas. Pero que en última instancia, no me cabe ninguna duda que el punto de partida para cualquier resolución de alguna situación, no me cabe ninguna duda, es lo grupal. Lo grupal. Entonces, en ese momento, Vivi, minuto, perdón, estaba llamando a mi señor. Entonces, esa acción grupal
creo que logra, por sobre todas las cosas, el cotejar, porque cuando uno todo se lo propone solo, el que está siempre solo siempre tiene razón, así como el que estudia solo siempre tiene razón. El hecho de poder estudiar con Jabruta es compartir una idea, cambiar la que tengo si no es apropiada. Y cuando estoy en grupo es la capacidad de poder entender que lo que me pasa a mí también le puede pasar al otro. Pero lo que le pasa al otro puede ser doblemente impactante para con respecto a lo que me pasa a mí y aprender de eso, obviamente, eh, eh, aprender de ello para poder llevar adelante todos esos principios de vida. Claro, le gracias a Dara por su comentario. Sí, el Rab Volve habla de Maasim Ktanim, porque lo que está buscando es que nosotros, cuando querramos mejorar ciertamente algún aspecto nuestro, y vaya que hay que mejorarlos, hasta el último día, ¿no? Para eso Kadosh Baruj Hu nos dio 120 años. Entonces, que lo que podamos mejorar, no pensemos en las grandes metas, sino pensemos en las pequeñas metas, las pequeñas cosas de día a día que nos llevan a nosotros a ser una persona sensiblemente mejor. Muchas gracias por acompañarnos, un placer. Y bueno, bienvenidos todos los que están aquí cerquita y los que están un poquito más lejos. Estamos todos cerca del corazón. Shabbat Shalom, Umeboraj. Muchas gracias por acompañarnos. Que cada uno nos regale un Shabbat realmente hermoso.